Dice la palabra de Dios en Proverbios 11 y versículo 6, la justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Y hasta ahí la lectura con la ayuda de Dios. Salomón en este capítulo nos ha venido hablando acerca de la justicia. Y en el versículo 6, donde empezamos la lectura, él vuelve a tocar este punto de la justicia. La justicia es rectitud. El justo vive de una forma recta. Dice ahí, la justicia de los rectos. Él habla de la justicia en el versículo 4. La justicia librará de muerte. En el versículo 6, donde estamos, la justicia de los rectos los librará. En el versículo 18, el que siembra justicia tendrá galardón firme. Y versículo 19, la justicia conduce a la vida. Entonces es muy importante que usted y yo vivamos conforme a lo que es recto, a lo que es justo, a lo que es derecho. La justicia de los rectos. Rectos son los derechos. En el versículo 3 vimos ahí cómo es que la integridad de los rectos los encaminará. El recto se deja guiar por la integridad, por la justicia. Y si nosotros vamos a seguir la justicia, esto va a resultar en que seamos rectos, derechos. ¿Y qué hace la rectitud en la vida del justo? Los libra, los librará, nos rescata. ¿De qué nos rescata la justicia? ¿Cómo nos libra, cómo nos salva ser justos, ser rectos? Bueno, en el capítulo 2 vemos, tenemos que ser rescatados del hombre malvado, de esas personas que quieren dañarnos. En el capítulo 2 también necesitamos ser rescatados de esa mujer que anda buscándonos, que esa mujer que quiere seducirnos. En el capítulo 10 y en este capítulo 11 vemos que también la justicia nos libra de la muerte. Una vida entregada al pecado, ¿qué dice la Biblia? La paga del pecado es la muerte. Y esto lo vemos en Proverbios también. La justicia da vida, el pecado da muerte. En el capítulo 23 necesitamos rescatar a nuestros hijos del Seol, del infierno, enseñándoles acerca de la justicia de Dios. Hermanos, la justicia no es algo que nomás conozco o que sé acerca de la justicia.
No, no, la justicia es algo que se demuestra en nuestras vidas y que nos libra, que nos rescata, nos salva de muchos problemas y al final de cuentas, lo peor de todo, de la muerte. Entonces estamos, hermanos, viviendo como estos rectos, según la justicia, según lo que es recto. Si nosotros vivimos así, Salomón dice, vamos a ser librados. Pero ¿qué pasa con los pecadores? Lo contrario a eso es que los pecadores serán atrapados en su pecado. Los rectos que siguen la justicia, ellos son librados. Pero los pecadores que pecan, ellos van a ser atrapados. Esta palabra pecadores, en el idioma original en el que se escribió la Biblia, tiene que ver esta palabra pecador con el que actúa con engaño. Los que engañan, dice Salomón. ¿Qué va a pasar con los que engañan? Van a ser atrapados. ¿Se acuerda lo que vimos en el versículo 1 acerca de las balanzas? El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Y Salomón aquí da el ejemplo de la gente que le cambia a su pesa, a su balanza. ¿Para qué? Para engañar a la gente, para que les pueda ir mejor a ellos, pero engañan a la gente. Y veíamos cómo Dios quiere que en nuestros negocios, en nuestro trabajo, seamos justos. Me llamó la atención cómo dice la Nueva Traducción Viviente, porque es bueno ver otras traducciones de la Biblia. Aparte de la Reina Valera, hay otras traducciones de la Biblia que son de mucha ayuda. Hay unas que no, que tenemos que evitar, pero hay otras traducciones que son buenas. Y la Nueva Traducción Viviente dice: el Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero se deleita en pesas exactas. El cristiano no debe tener balanzas adulteradas. No debe de engañar a la gente. Eso ya lo vimos, pero Dios quiere que nosotros podamos ser justos, rectos, derechos. Pero el que engaña a la gente, ¿qué va a pasar con esa persona? Va a ser atrapada, va a ser tomada, va a ser capturada. O sea, se van a dar cuenta, tarde que temprano, que estaban engañando a las personas. No vaya usted, hermano, hermana, a ser sorprendido por alguien que le hace un negocio con usted que realmente usted está engañando. Qué feo sería que la autoridad se presente al negocio de un cristiano y se den cuenta: aquí hay alguien que está engañando a la gente, está extorsionando a la gente. No, los que engañan van a ser atrapados. Se va a dar cuenta la gente que realmente están engañando. Van a ser atrapados en su pecado. O sea, los que engañan, tarde que temprano serán sorprendidos en su falta. No podemos toda la vida tener pecado escondido. Podemos engañar a la gente, podemos engañar al hombre, a la mujer, pero a Dios no podemos engañar. Y tarde que temprano, el pecador será atrapado en su pecado. El justo, ¿qué es? Libre. El pecador es atrapado. Ahora, en el versículo 7, Salomón nos dice acerca del pecador, acerca de su esperanza. Y dice: cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. O sea, cuando el
el impío, ¿quién es el impío? El malvado, el criminal, el pecador. Cuando muere el impío no tiene esperanza porque no tiene nada que le va a librar. Usted y yo, porque tratamos de vivir bajo la justicia, la rectitud, somos librados. Pero cuando el pecador, el hombre pecador, que no vive la justicia, se pierde su esperanza, no tiene esperanza. Dice en Proverbios 10:28, las expectativas de los perversos no resultan en nada. Dice en este capítulo 11, en el versículo 23, los perversos solo les espera juicio. Cuando muere el hombre impío, no tiene esperanza. Y la expectación de los malos perecerá. ¿No ve usted y yo como creyentes, como cristianos? Si vivimos rectamente, nosotros tenemos a Dios que nos libra de todo aquello que es físico, de todo aquello que es emocional y espiritual. Pero los malos no tienen expectación, no tienen esperanza, no tienen nada que les libre. Y vamos a ver que hay cosas que las personas malas tienen que sufrir en el presente. ¿Qué cosas les pasa a aquellos que andan en el pecado? Fíjese en el versículo 2. Cuando viene la soberbia, ¿qué viene? Viene también la deshonra. Versículo 3. Destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Versículo 5. El impío por su impiedad caerá. Y aquí estamos viendo en el versículo 6 que los pecadores serán atrapados en su pecado. O sea que lo que hacen los pecadores tiene consecuencias ahora, en esta vida. Ahorita. Hay cosas, hay maneras en las que ellos tienen que pagar por su engaño, pero también está el castigo futuro. ¿Cuál es? La muerte. Que ellos van a tener que morir por causa de esa vida de pecado, de engaño que han llevado a cabo. Pero no así el justo. No, dice en el versículo 8, el justo es librado de la tribulación. El justo es librado de la tribulación. Hermano, hermana, usted y yo padecemos tribulaciones. Pero aquí tenemos la promesa que somos librados de las tribulaciones. ¿Está usted pasando por alguna tribulación? Dice Hechos 14, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto es parte de la vida cristiana. No podemos querer el reino sin primero sufrir aquí. Eso fue lo que cantamos ahorita en el himno 222. Si sufrimos aquí, reinaremos allí. Hay tribulaciones. El justo es librado de la tribulación. Dios no promete que no van a haber tribulaciones. Él dice que sí van a haber tribulaciones. Lo que Dios nos promete es librarnos de la tribulación. Dice Pablo en Romanos 5 que la tribulación produce perseverancia. O sea que las tribulaciones en la vida cristiana nos ayudan. Las tribulaciones no deberían de desanimarnos ni de hacernos caer, más bien deberían de fortalecernos para que perseveremos. Dice Pablo en 2 de Corintios 1 acerca de Dios que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dice Pablo en 2 de Corintios 7 que Él sobreabundaba de gozo en todas sus tribulaciones.
Qué raro, ¿verdad? Que Pablo diga que debemos de sobreabundarnos de gozo. Sí, hermanos, gozo porque el Señor está con nosotros. Hay hermanos que pasan por una tribulación y solo hablan de lo malo que les pasa. Y lo malo, y lo malo, y lo malo. Y nunca escucho que hablen de lo bueno que ha sido Dios con ellos. Nunca hablan de cómo Dios les ha ayudado a pesar de esa tribulación por la que han pasado. Hermanos, cuando estemos pasando por una tribulación, el diablo quiere que nos veamos, que nos enfoquemos en el yo. No seamos egoístas. Cuando estemos pasando por tribulaciones, tenemos que mirar a Dios y decir: Dios, esto es para tu gloria. Esto es para tu gloria. Tú estás permitiendo esto en mi vida para glorificarte. Hermano, le pregunto, hermana, ¿qué es más grande? ¿Sus problemas o Dios? Pero a veces solo hablamos de nuestros problemas. Solo hablamos de lo mal que está todo. No, es que todo está bien mal. Y yo soy el que más está sufriendo. Hermanos, no neguemos a Dios, porque en toda tribulación Dios nos ayuda. Y si nosotros no le reconocemos a Él, que Él a pesar de todo nos ayuda, debemos de reconocerle a Él. ¿Sabe? Debemos tener cuidado con las tribulaciones que tenemos. No hay nada de malo a veces comentar a los hermanos por cosas que estamos pasando para que ellos oren. Pero hermanos, hay muchos hermanos que sufren en silencio. O sea, no tenemos que estarle contando siempre todo a todos. Hay cosas que usted y yo en silencio tenemos que sufrir y pedirle a Dios que Él nos ayude. A veces podemos ser las grandes víctimas. Es que no hay nadie que sufre tanto como yo. Es que a mí esto y a mí aquello. Y parece que todos tenemos que estar nomás mirándolos a ellos. Tenemos que ser humildes, hermanos. Tenemos que sobreabundar de gozo en todas nuestras tribulaciones, sabiendo que Dios está en control. Pensamos en los hermanos tesalonicenses. Pablo dice de ellos que en sus persecuciones ellos tenían paciencia y fe. Y las tribulaciones, ellos ¿qué hacían? Las soportaban. No se doblegaban, no se caían. Ellos soportaban las tribulaciones. Así el justo, dice Salomón, el justo es librado de la tribulación. Pero ¿qué pasa con el impío? El impío entra en el lugar suyo. ¿En qué sentido? Bueno, los justos, ¿qué hace Dios con ellos? Los libra. No los castiga, los libra de sus tribulaciones. Y dice Salomón, el impío ¿qué hace? Entra en su lugar suyo. O sea que los impíos sufren lo que no sufren los justos. Ellos sufren por practicar el pecado. Ellos toman el lugar de los justos y sufren todo tipo de tribulaciones. Ahora quiero que veamos lo que Salomón dice en el versículo 9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. El hipócrita aquí es el profano, es el impío. El hipócrita aquí, esta palabra es la persona que vive como si no existiera Dios. ¿Cómo es su boca? Su boca daña a su prójimo. Esta palabra dañar es la palabra destruir.
¿Qué hace el hipócrita con su boca? Destruye, corrompe, arruina, pervierte a su prójimo. Su boca, hermano, hermana, ¿cómo está nuestra boca? Es muy cierto, ¿verdad?, lo que dice Santiago. La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Cuánto se necesita de fuego para consumir un bosque grande? Un poquito de fuego. Y así es nuestra lengua. Es un órgano en nuestro cuerpo, es un miembro tan pequeño, pero que puede causar tanto mal. Voy a repasar lo que Proverbios nos enseña acerca de nuestra boca. Nosotros en el capítulo 4 debemos de apartar y alejar la perversidad y la iniquidad de nuestras bocas y de nuestros labios. ¿Hay perversidad de nuestras bocas? ¿Hay perversidad de nuestra boca, de nuestros labios? En el capítulo 5 ya vimos que la boca de la mujer adúltera es agudo, como espada de dos filos. En el capítulo 6 vemos que cuando nos hacemos fiador de alguien, ya vimos que Salomón nos dice que no debemos ser fiadores de nadie. Nos enlazamos con el compromiso que hacemos con nuestra boca y tenemos que cumplir. Hermano, hermana, tenemos que dar buen testimonio como cristianos. Y si usted y yo tomamos un préstamo y sabemos que no lo vamos a pagar, eso está mal. Eso está mal. Si alguien nos pide ser su fiador, si alguien más va a sacar un préstamo y nos piden a nosotros ser su fiador y sabemos que esa persona no lo va a pagar y usted no cumple con su responsabilidad, eso está mal. Muy mal. Porque nos enlazamos con el compromiso hecho con nuestra boca. Y tenemos que ser personas de palabra. Si nosotros nos hemos comprometido a tener que pagar un préstamo o a ser fiadores de un préstamo, tenemos que cumplir. Eso es parte de la honestidad y de la justicia del cristiano. En el capítulo 10 vemos que la violencia cubre la boca de los impíos. Vemos también en el 10 que la boca del necio es calamidad cercana. En el capítulo 12, las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre. ¿Usamos nuestra boca para derramar sangre? Dice en el 14:3, en la boca del necio está la vara de la soberbia. ¿Hay soberbia en nuestra boca? 15:2, la boca de los necios hablará sandeces. Yo tuve que buscar qué significa la palabra sandeces, porque no la conocía. Sandeces significa necedad, despropósito. El cristiano no debe de decir cosas así muy ligeras, que realmente no tienen peso. Son sandeces, dice Salomón. No, esa boca es de los necios. En el 15:28, la boca derrama malas cosas. En el 18:6, la boca trae contienda y son como azotes que le damos a alguien. En el 19:28, nuestra boca puede llegar a encubrir el pecado. En el 26:28 leemos: la lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera, o sea, la que alaba en demasía, hace resbalar. Entonces aquí estamos en la presencia de Dios. Decimos alabar a Dios.
Con nuestra boca alabamos a Dios, con nuestra boca le hablamos a los demás acerca de Dios, pero ¿será posible que en mi boca todavía hay groserías? Esas palabras que son groserías no deberían de salir de nuestra boca. En nuestra boca hay violencia. Somos bien arrebatados y decimos lo que se nos venga a la mente sin primero pensar que lo que vamos a decir está bien, gritando, amenazando, agrediendo. En mi boca hay soberbia. Me gusta presumir lo que soy, presumir lo que tengo, presumir todo lo que sé. En mi boca puede haber el deseo de hablar cosas que tienen que ver con el doble sentido, chistes colorados, comentarios acerca de temas que son sucios. No debe de salir de nuestra boca. Con nuestra boca podemos calumniar, destruir, criticar, chismear. Podemos dividir. En nuestra boca puede haber rencor, venganza. Podemos provocar. Podemos engañar. Podemos también caer en la vana palabrería. A veces caemos en el error de hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Vamos a ver que el sabio es callado. Es pronto para oír, tardo para hablar. Hermanos, ¿cómo está nuestra boca? Dios nos ayude a urgentemente quitar cualquier mal que haya en nuestra boca. El hipócrita, él destruye, él daña con su boca al prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Una persona que actúa conforme a la sabiduría de Dios se va a evitar todos los problemas que le vienen a aquel que es pecador. ¿Quiere usted vivir una buena vida? Viva una vida justa y una vida bajo la sabiduría de Dios. En los versículos 10 y 11 vamos a ver cómo es que cómo es que la vida de una persona puede impactar el lugar donde vive. Para bien, para mal. En el 10 vemos: en el bien de los justos, la ciudad se alegra. Todos deberían alegrarse en las cosas buenas que hacen los justos o que le pasa a los justos. Y cuando muere el impío, ¿qué pasa en la ciudad? Hay fiesta. Qué bueno que se murió fulano de tal. Una vida sin Dios es morir y que la gente de la ciudad esté aliviada de que esa persona se murió. Tiene que estar muy mal esa persona, ¿verdad? Para que haya fiesta y al morir una persona. Pero dice en el 11: por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. La bendición que es para los rectos no solamente le beneficia a él o a ella, sino que le beneficia a todos. Mas por la boca de los impíos será trastornada. O sea, como un solo comentario que haga una persona puede trastornar a toda la ciudad, dice Salomón. Puede destruir a toda la ciudad. Tengamos cuidado con lo que decimos. Una sola palabra puede destruir la ciudad. Pero quiero terminar con el versículo 12, donde leímos: el que carece de entendimiento. Carecer es necesitar. Esta es la persona que está vacía de la sabiduría de Dios, del entendimiento de Dios. En el capítulo 6, el que carece de entendimiento, ¿qué hace? Adultera.
El que carece de entendimiento, adultera. En el capítulo 10, el que carece de entendimiento será castigado. En el capítulo 12, el que carece de entendimiento sigue a los vanidosos. En el capítulo 15, el que carece de entendimiento se alegra en la necedad. En el capítulo 24 y versículo 30, el que carece de entendimiento es flojo. En el capítulo 28 y versículo 16, el príncipe, el rey, el gobernante que carece de entendimiento oprime a la gente. Hermanos, si nosotros carecemos de entendimiento, si nosotros nos hace falta la sabiduría de Dios para vivir bien, para decidir bien, fíjese lo que dice Santiago. Él dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El que carece de entendimiento, ¿qué hace? Aquí en Proverbios 11:12, menosprecia a su prójimo. Menosprecia a su prójimo. Esta palabra menosprecia es faltar el respeto. Usted y yo le faltamos el respeto a alguien, carecemos de entendimiento. No tenemos la sabiduría de Dios. Podemos decir que sabemos mucho de la Biblia, pero en el momento cuando nosotros menospreciamos, cuando le faltamos el respeto a nuestro prójimo, estamos mostrando que no tenemos entendimiento, que no tenemos sabiduría de Dios. En el capítulo 14, fíjese, y el versículo 21 vemos que esto es pecado. Peca el que menosprecia a su prójimo. No podemos, hermanos, faltarle el respeto a nuestro prójimo. Debemos de amarlos, aun si ellos nos dañan o nos ofenden. ¿Quién es nuestro prójimo? Nuestro amigo, nuestro vecino, nuestro hermano. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Pero ¿qué hace el hombre prudente? El hombre prudente calla. El hombre prudente es el hombre inteligente, el que tiene el conocimiento dado por Dios. Hay personas que para todo tienen algo que decir, para todo. Y hablan, y hablan, y hablan, y hasta repiten lo que ya dijeron, y no hay nada que no puede haber en una conversación que ellos no sepan, y siempre tienen que decir algo. ¿Qué hace el hombre prudente? Calla. Tenemos que aprender, hermanos, cuándo sí decir algo y cuándo no. Tenemos que aprender cómo decir algo y cómo no decirlo. Fíjese lo que dice Proverbios 17:28, para ir terminando. A veces pensamos que entre más hablamos, más sabios somos. Es al revés, hermano. Dice Proverbios 17:28, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. ¿Sabe quién es el verdadero sabio? El que escucha, el que oye. El necio es el que siempre tiene que decir algo. El que siempre quiere decir algo, el que siempre quiere hablar y hablar y hablar y hablar. Ese es el necio. Salomón nos dice aquí en Proverbios 11:12, el hombre prudente calla. Dios nos ayude a ser estos hombres y mujeres justos y prudentes de los que nos habla.